3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, gracias por estar con nosotros esta noche. Nuestros dos distinguidos invitados para hoy, para aportar luz, información, para interpretar, para comentar, analizar las pretendidas reformas que han generado también mucha polémica. Hay muchos sectores a favor y también sectores en contra. Reformas a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Ya usted seguramente conoce la historia. Por X o Y delito, el Ministerio Público, Tribunales de Justicia, ahora MASI, UFECID, que es esta unidad de la Fiscalía adscrita a la MASI, llegan, hay un requerimiento fiscal, le aseguran su casa y lo sacan de su casa y el juicio transcurre, pero su casa está asegurada. Y hay algunos casos, por ejemplo, en el que un requerimiento fiscal puede ser, por dar un número, 2 millones de lempiras, pero le aseguran bienes que probablemente sobrepasan y con creces ese valor. Y probablemente bienes que fueron adquiridos antes del periodo en el cual usted supuestamente incurrió en una malversación o en un delito por el cual están asegurando esos bienes. Pues bien, hay muchas cosas que se están diciendo alrededor de estas reformas que fueron presentadas en un proyecto por un diputado del partido Alianza Patriótica Hondureña, el doctor Denis Castro Bobadilla. Y desde ahí se ha desatado en los últimos 15 días una serie de opiniones a favor y en contra. Pero ¿cuál es el espíritu de esas reformas? ¿Y qué dice la Constitución con respecto a esta ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito? Pues bien, el ex candidato presidencial y presidente de la Alianza Patriótica Hondureña, el general Romeo Vázquez Velázquez, está esta noche con nosotros para decirnos cuál es el espíritu, el origen y el objetivo que tiene esta propuesta de reformas. Gracias, general, por estar aquí esta noche. Un placer saludarlo, Edgardo, y también un placer saludar al abogado Barrientos. Que nos acompaña también aquí en el estudio el abogado Juan Carlos Barrientos. Es un catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Creo que pocas personas, abogados, de la talla del abogado Barrientos, que conocen al dedillo y la interpretación además de la Constitución de la República. Abogado, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, gracias Edgardo, buenas noches general. Mucho gusto saludarle. ¿Cuál es el espíritu de esas reformas que propone su partido a través del diputado Denis Castro en el Congreso Nacional, que pretende reformar la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito? El espíritu, Edgardo, es, en primera instancia, la Constitución de la República. Que todas las cosas que se hagan en Honduras sean siempre dentro del marco de la ley y el respeto a esta Carta Magna, que se ha venido violando desde hace mucho tiempo. Y ya que nosotros tenemos la oportunidad de tener un poco de participación en la vida política por primera vez, tenemos que buscar hacer lo mejor por Honduras. Yo quiero empezar con una reflexión para que el pueblo hondureño vaya entendiendo cuál es nuestra forma de pensar. Decía un profesor de la Universidad del Estado de Georgia que a las personas no se les mide por centímetros, no se les mide por gramos, no se les mide por títulos universitarios, no se les mide por lo que es la historia familiar, sino que se les mide por el tamaño de sus pensamientos. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que el conocimiento no vale nada si las personas no tienen la habilidad de pensar bien. Y es por eso que yo apelo a esta reflexión, porque realmente lo que nosotros buscamos es mejorar las condiciones de combate a la corrupción en el país, no como muchos lo han dicho, que es favorecer a los delincuentes, favorecer a aquellas personas que le han hecho mucho daño al Estado, o favorecer a aquellas personas que están dentro del gremio político. No es eso. El espíritu está orientado a que se hagan bien las cosas en Honduras. Fíjense, aquí tengo este documento. Yo no sé si me lo pueden enfocar. Este documento es una evaluación que hace lo que es Transparencia Internacional y se refiere al combate a la corrupción. Y cuando vemos este documento en comparación del 2016 al 2017,
hemos caído 12 puntos. Estamos en la posición 123, ahora estamos en la posición 135 de 180 países evaluados. Y tenemos una evaluación de 29%. O sea que hay 71% de la población que percibe que Honduras está más involucrado en actos de corrupción. ¿Qué quiere decir? Que está funcionando la estrategia de seguridad. La pregunta que hago, no está funcionando. Entonces hay que cambiar. Y lo importante es que el combate a la corrupción se haga respetando la Constitución de la República, para así no dar lugar el día de mañana a que aquellas personas que le quitaron sus bienes tengan que demandar al Estado y el Estado esté pagando grandes cantidades por esas demandas que lo vemos que casi siempre las pierde el Estado. En este momento ha pagado como 1.500 millones en los últimos años, producto de las malas ejecutorias de los funcionarios del Estado que no hacen las cosas bien. Entonces lo que buscamos es que los mismos fiscales hagan bien su trabajo, que los mismos jueces hagan bien su trabajo, que también se respete el debido proceso porque es constitucional, que se respete el marco de la seguridad que tiene que ser garantizada por el Estado, porque la seguridad es una ciencia y la seguridad es la que evalúa, la que estudia y la que también gestiona los riesgos del individuo. ¿Nos puede explicar en ejemplos prácticos y sencillos y de la vida real de lo que acontece aquí con el tema del aseguramiento, incautación de bienes, cómo esa propuesta de reformas a la ley de privación de dominio va a mejorar el combate a la corrupción? Es sencillo, porque lo que tenemos que hacer en Honduras es que los jueces y los fiscales sean más eficientes. O sea, que pueden ser eficientes, pero no están siendo eficaces, no hay resultados positivos. Por eso es que la corrupción en Honduras se ha incrementado, porque no están siendo eficaces. Entonces, lo que venimos nosotros con esto es buscando que dentro de la estrategia general de combate a la corrupción se hagan las cosas correctamente, porque si no ha funcionado eso que le están quitando a las personas los bienes de una forma ilegal, entonces, ¿por qué vamos a continuar haciendo una práctica ilegal sabiendo de que no está dando resultados positivos? Entonces, lo importante es una revisión completa a esta ley y a otras leyes que también están plasmadas dentro de nuestro proyecto, nuestro programa de gobierno para el renacer de Honduras, que nosotros le presentamos al pueblo hondureño cuando andamos en campaña. Entonces, a través de la posibilidad que tenemos en esta ocasión, queremos hacer las cosas bien. Pero le voy a decir algo. Introducir un cambio en Honduras no es fácil, porque inmediatamente salen los detractores y no ven las cosas desde el punto de vista del interés nacional, sino que ven las cosas desde el punto de vista político, y eso es lo que está pasando en Honduras en este momento. Yo sé que hay miles y miles de personas que están pensando en este momento como nosotros, que las cosas se deben hacer correctamente y que no se debe seguir violando la Constitución. Por ejemplo, en el caso de doña Roselena Bonilla del Lobo, el caso más reciente, hay una acusación contra ella por 16 millones de lempiras. Le aseguran su casa, aquí en el Chimbos, carretera Santa Lucía y Valle de Ángeles, que seguramente vale mucho más que 16 millones de lempiras. ¿Usted está de acuerdo que le aseguren la casa? Ah, y el presidente, lo decía aquí el domingo pasado, el presidente Lobo, va para afuera de la casa. Le dieron 30 días para que se saliera, él y los hijos. ¿Qué significa? ¿Que con esa ley ya no va a haber ese aseguramiento? No, no es así. Lo que nosotros estamos proponiendo es que las personas sean vencidas en juicio, simplemente porque es constitucional, es lo que es la Constitución. Yo no estoy hablando en particular de una persona. No, yo le puse el ejemplo y estoy claro de eso. Yo le puse el ejemplo que es el más reciente. Por el interés nacional de la sociedad, bien. Porque otro de los problemas que encontramos... No, pero le estoy poniendo el ejemplo para que, como dicen, vayamos aterrizando en este asunto. Y otro de los problemas que encontramos ahí, porque hay que revisar todo el proceso, es que la misma MASI está acusando a la OAVI de hacer mal uso de los bienes incautados. No se sabe dónde van a parar los dineros. O sea, que en el caso, por ejemplo, de doña Roselena Bonilla Lobo, estoy poniendo ese ejemplo que es el más reciente y que todos aquí conocemos, creo. ¿No se le debió haber asegurado la casa, terrenos y apartamentos? Yo lo que considero es que las personas deben ser vencidas en juicio. Si son vencidas en juicio, que les quiten todo. Eso es lo que debe suceder en Honduras. Aquí no debe haber preferencia para nadie. O sea que en su opinión, por ejemplo, y ya el abogado Juan Carlos Barrientos nos hará el análisis de este asunto, los pros y los contras de esta propuesta de reforma, y sobre todo si esta ley es constitucional o no. ¿Usted propondría, por ejemplo, algo como que, bueno, doña Roselena está detenida, está en un juicio,
le aseguran su vivienda, pero que el expresidente Lobo, por ejemplo, y sus hijos permanezcan en ella hasta que, vencida en juicio, le demuestren que esa casa la adquirió con recursos de origen ilícito. Sí. Usted está poniendo ese ejemplo y me Sí. parece bien. Me parece bien. Pero fíjese que hay una cosa, ¿verdad? Que algo que sí yo voy a hablar de lo que usted está mencionando. Y que fíjese que aquí a veces yo veo que el combate a la corrupción lo están utilizando en forma selectiva. En forma selectiva y no en una forma, se puede decir, científica, sino que selectiva. Vamos a castigar a aquel, vamos a castigar a aquel. Cuando aquí tenemos en Honduras unos niveles de corrupción altos. Y pareciese que según el sistema que tenemos en este momento, ¿verdad?, es el combate de corruptos contra corruptos. Así parece que estuviera sucediendo en el país. O sea, de que eso lo que implica es una revisión de toda la estrategia de combate a la corrupción. Y eso empieza por respetar la Constitución de la Yo le voy a República. poner algunos ejemplos aquí, pero antes de escuchar qué es lo que dice el CNA, lo que dice la MASI y lo que dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, quiero que escuchemos al abogado Juan Carlos Barrientos y su análisis sobre este particular. Sí, muchas gracias, Edgardo. Fíjese que yo también quiero iniciar con una reflexión. En 1865, el presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos empezó a promover una ley en el Congreso de los Estados Unidos para hacer una enmienda constitucional en la cual se le permitía abolir la esclavitud. Y aparentemente empezó a tener cuestionamientos de parte de una serie de personas ligadas a su gobierno, donde le decían de que cuál era el interés mayúsculo que tenía si acababa de terminar precisamente la guerra civil que había dejado tanta sangre y tanto dolor en el pueblo de los Estados Unidos. Entonces él dijo que precisamente ese era el timing correcto para presentar esa ley, porque estaban todavía abiertas las heridas producto de la ignominia de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, dentro del ambiente político norteamericano, la palabra del timing político adquiere una repercusión inmediata porque las leyes, cuando se tramitan en el Congreso para su legislación, deben de tramitarse en el tiempo apropiado, en el tiempo correcto. Y yo quiero decir que me parece que en el ambiente que estamos ahorita, que usted lo retrataba desde el inicio, en los juicios que están ahorita pendientes sobre el tema del seguro social, el tema de la ex primera dama, Roselena Bonilla de Lobo, el tema de la red de diputados que tramitó la MASI, siento yo que este no era el timing correcto para presentar esa iniciativa de ley, porque vivimos en Honduras en la cultura de la sospecha y prácticamente la gente en su gran mayoría acusa de que de repente esta ley lo que pretende es venir a favorecer algunos personajes que están indiciados por el tema de la corrupción y difícilmente la gente lo va a ver bajo una óptica en la cual lo que se pretende, y yo creo que ese es el espíritu que anima al Partido Alianza Patriótica, a volver por los fueros constitucionales tratando de establecer principios de respeto a derechos fundamentales como el derecho a la propiedad, por ejemplo. Pero los cuestionamientos en ese sentido, abogados, ¿no serían más encaminados en función de que si las reformas a esta ley lo hacen de manera retroactiva? Sí, porque el proyecto de ley, para enmarcar al auditorio, es un proyecto que tiende a reformar una ley existente. La ley de privación de bienes de origen ilícito es una ley que existe, es una ley que no solo asegura el bien, sino que más bien lo incauta. Entonces aquí hay que distinguir de que una cosa es asegurar un bien y otra cosa es incautarlo. Dentro del aseguramiento del bien es que ese bien, una vez que se ha presentado por parte del Ministerio Público el requerimiento fiscal, la OABI debe de proceder nada más a congelarlo, a inmovilizarlo. Es decir, si se trata de un bien inmueble, ir al registro de la propiedad respectivo y ahí en el registro de la propiedad proceder a ponerle una prohibición para celebrar actos y contratos. Si se trata de un bien, de un vehículo automotor, ir al registro del IP que tiene ahorita del registro automotriz y ahí también congelar el vehículo para que no pueda ser vendido, traspasado ni utilizado. Pero lo que está aconteciendo ahorita es que van y el bien lo incautan y, como decía usted, a la persona le quitan el bien,
le dan X plazo de tiempo para que salga de la vivienda, le congelan cuenta bancaria, le congelan todo tipo de bienes, y eso prácticamente vulnera derechos fundamentales, porque la Constitución de la República garantiza, por ejemplo, el debido proceso. Es decir, que toda persona debe ser juzgada, pero debe ser juzgada con todas las garantías y bajo todas las formalidades que la ley establece. Y también vulnera principios como la presunción de inocencia, porque una persona se considera que mientras no sea sentenciada y declarada culpable y que la sentencia esté firme, se presume que la persona es inocente. Violenta, como decíamos al inicio, el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad está considerado como un derecho fundamental. Desde la época de la Revolución Francesa se ha venido protegiendo el derecho de propiedad, y cuando a usted le incautan un bien y proceden, por ejemplo, a utilizar ese bien, dándolo en préstamo gratuito a instituciones del Estado para que lo utilicen, están violentando flagrantemente el derecho de propiedad. Sin embargo, según se ha trascendido, este anteproyecto de ley, por ejemplo, pretende de que esa ley sea con efectos retroactivos, lo cual me parece a mí completamente aberrante, porque solamente deberían de tener efecto, o deben de tener efecto retroactivo, aquellas leyes en materia penal y cuando favorezcan al delincuente. Y esta ley no es una ley penal, porque la privación del dominio, hay personas que creen que es una ley administrativa, pero yo creo, Edgardo y General, que esta ley más bien es una ley civil, porque lo que regula la propiedad y el dominio en Honduras es el Código Civil. Entonces, por lo tanto, la privación del dominio de un bien de origen ilícito es una ley civil y no debería de tener efecto retroactivo. Y esto es lo que más ha preocupado a la gente, porque ha trascendido de que si la ley se vuelve retroactiva o tal como está en el proyecto, entonces de repente habrá que devolverle los bienes que se le han asegurado a todas las personas, que podría ser desde Mario Zelaya en adelante o más atrás inclusive, y habría que devolver los bienes y lógicamente con el resarcimiento de daños y de perjuicios, porque la retroactividad implicaría eso, y eso la gente lo ve con muy malos ojos, eso se ve muy repudiable, así como el otro detalle de que solamente en el proyecto de decreto se quiere implementar esta ley de privación de dominio para delitos que provengan del narcotráfico, y eso también la gente lo ve con muy malos ojos. Yo lo veo inconstitucional inclusive, porque es crear una clase privilegiada, y ya la Constitución de la República dice que en Honduras no deben haber clases privilegiadas y que la ley es de carácter general, abstracto, y que no debe hacer ningún tipo de contemplaciones en cuanto a que una ley solamente usted se la va a aplicar a un grupo o a un segmento poblacional, cuando la ley es de carácter general y se le debe aplicar a todas las personas, y en este caso a todo delito que provenga de actos de corrupción, de lavado de activos, de malversación de caudales, de apropiación indebida de bienes, y a todas estas personas se les debe de aplicar esa ley, no solamente a delitos provenientes de narcotráfico. Usted ha dicho cosas como, por ejemplo, que algunas cosas de esta ley violan la Constitución de la República. ¿De la ley actual? De la ley actual. De la ley actual, sí. Momentito, solo para el titular. De la ley actual, algunas cosas, o la ley es inconstitucional. No, hay por ejemplo... Hay algunas cosas que... Hay algunas cosas dentro de la ley actual que violentan la Constitución de la República. 1, 2. Y lo que usted se opone o usted cuestiona de esta propuesta de reforma es la intención que pueda ser retroactiva. Es correcto. El momento en que se podría discutir. No era el momento adecuado para presentarla. Y que en todo caso no puede beneficiar a cierto sector, sino que tiene que ser de carácter universal. Así es. ¿Pero está de acuerdo con que se reforme o se revise esa ley? Claro, debe revisarse, porque evidentemente esa ley violenta derechos fundamentales de un ciudadano consignados en la Constitución de la República. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás disfrutando 3030 gracias a Kia, los únicos en ofrecerte 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Kia, el poder de sorprender.
El 6 de marzo anterior se le preguntó al presidente de la Corte Suprema de Justicia actual, el abogado Rolando Argueta, sobre qué opinaba él de estas reformas a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Y estas son sus declaraciones. Son temas altamente delicados y sensibles para la sociedad y para el país. Yo creo que, y estoy seguro de ello, el país, la sociedad y más las partes procesales, igualmente los acusados y también las víctimas, por supuesto, tienen el derecho humano de que en temas de privación de dominio la Fiscalía y los jueces resuelvan la incautación y el aseguramiento en torno a lo que se acredita en el marco de un indicio de presunta comisión de delitos, especialmente de delitos que tienen que ver con corrupción y delitos que tienen que ver con criminalidad organizada, como narcotráfico y lavado de activos, que es donde con mayor frecuencia vemos la privación de dominio. Yo debo aclarar a la población, y agradezco a ustedes por transmitir ese mensaje, que bajo ningún punto de vista se entiende ni es mi propósito establecer una protección ni de ningún modo a nadie, ni a personas acusadas de corrupción, ni a personas acusadas de narcotráfico, ni a nadie. Esas personas deben de ser castigadas, pero castigadas en el marco del equilibrio procesal establecido en la ley. Yo veo que puede ser sujeto o debería de ser sujeto a revisión el hecho de que a una persona X, Y o Z se le acuse de momento de haberse apropiado ilícitamente, póngale ustedes 5 millones de lempiras, por ejemplo, y se le priven 40 millones de lempiras. Yo creo que debe, y la justicia eso es, dar a cada quien y quitar a cada quien cuando corresponda lo que proporcionalmente corresponda. Yo creo que vale la pena hacer una revisión sin que se entienda claro, y les pido encarecidamente a ustedes que pasen en todo su contexto mi mensaje, sin que se entienda que se está a favor de ninguna manera de los corruptos, de los traficantes de drogas o de los lavadores de activos, ni de ninguna otra persona. Solo poner en su debido contexto la legislación a efecto de que se aplique más allá de la legalidad con justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones decía que no quiere que se interprete esto o la opinión de él como una defensa ultranza de personas que están acusadas por X o Y delito, lavado de activos, narcotráfico, corrupción, lo que sea. Pero por otro lado decía, es importante ver este asunto en su justa dimensión. Y es probablemente lo que hacía referencia el abogado, el momento de presentar esto, porque dicen, bueno, el caso del Seguro Social, el caso de la red esta de diputados, que denunció la MASI, el caso de doña Rosalena Bonilla Lobo, entonces ahora hay que reformar esto para que entonces le devuelvan los bienes a todas estas personas. O sea, esa es la percepción que hay, ¿sí o no, abogado? Esa es la percepción que tiene el público. Sí. Quiero hacer un comentario de lo que dice el abogado Barriento. Yo una vez me acuerdo que llegué al Congreso Nacional, cuando era jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y llegué preocupado porque ahí habían sometido una iniciativa de reforma de una ley de las Fuerzas Armadas. Y hablé con el presidente del Congreso en ese momento estaba el licenciado Porfirio Lobo Sosa. Y me dijo el licenciado Porfirio Lobo Sosa, no se preocupe, general, y aquí entra un montón de cosas, lo que sale es completamente diferente. ¿Y quiere decir? Y le voy a decir al pueblo hondureño y a un montón de personas que están preocupadas, que dicen que se va aquí a reformar y que se va a favorecer a un montón de delincuentes. No es así. Así como decía el general Jorge Washington, que cuando un general se le acercaba y le decía, mire, tengo temor porque va a suceder tal cosa. Mire, mi querido general o mi querido coronel, no se deje aconsejar de sus temores, porque los temores son malos consejeros. Entonces, no. La posición nuestra como partido es que se sea enérgico en el combate a la corrupción, que se mejore la estrategia. Y además de eso, ¿verdad? Como lo decía el abogado, hay que revisar si el punto de la retroactividad no procede, no debe proceder. Lo que se introdujo fue una moción, ahí va a cambiar, seguro que va a cambiar. Luego también, ¿verdad?, que solo favorece a unos y a otros no.
como él ya lo dijo el abogado Barrientos, debe ser de carácter general. Es como que se mete en un pascón y después se empieza a colar. Y seguro que después ahí va a salir bastante mejorada, porque yo sé que ya le retornaron a una comisión de estudio del Congreso Nacional, y según la plática que he tenido con algunos de ellos, ellos van a consultar con el Consejo Nacional Anticorrupción, con la MASI, con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía, con el pueblo en general, o sea que se van a informar y al final, según ellos me dijeron, van a socializar. No es que va a salir así nomás una ley, va a haber una socialización. Ahora el abogado Barrientos dice algo, ¿verdad? ¿Cuál es el momento? De repente él tiene razón, pero miremos, cuando se trata de tomar decisiones hay que agarrar el toro por los cuernos, y no importa el momento, cualquier momento siempre lo van a criticar. ¿Por qué? Porque cambiar una forma de pensar no es fácil, como yo lo decía al principio. Y le voy a decir algo, hay otro pensamiento que dice por ahí, ¿verdad?, que los pueblos divididos sufren más, que los únicos ganadores cuando los pueblos están divididos son los políticos que utilizan la división como arma política. Y si nosotros vamos a esperar a que nos pongamos de acuerdo los hondureños, con esta división que se tiene en este momento va a ser difícil. Porque hay que recordar, y yo pongo estos ejemplos, que aquí unos líderes políticos, aún sabiendo que tienen cero probabilidades de lograr un éxito en la causa que ellos dicen estar peleando, siguen manteniendo el espíritu de lucha, de querer mantener a la gente peleando, a la gente dividida, a la gente polarizada, manipulando el pensamiento de la gente. Y han creado un concepto de conflicto entre izquierda y derecha. Los de la izquierda queriendo sacar a los de la derecha, y los de la derecha defendiéndose como da lugar para mantener el status quo. Eso es lo que nos tiene cansados los hondureños. Entonces nosotros no podemos atrasarnos en el interés nacional. No nos podemos atrasar en lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. Tenemos que actuar y actuar ya, de manera rápida. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Estoy cansado del sistema político que tenemos en Honduras, que es un sistema colapsado. Todos sabemos que ha colapsado 35 años y el país como está, ¿verdad? Entonces, el momento creo que, como lo dice, porque hay un conflicto, pero ¿cuál va a ser el momento entonces? Tenemos que decidirnos a actuar en beneficio de Honduras, con sentimiento patrio, con amor a esta tierra que nos vio nacer, viendo que las cosas que afectan, porque trae las consecuencias, otro de los puntos que él decía, hay consecuencias que tienen que ver con la seguridad nacional, porque cuando no hay seguridad jurídica en un país, esto trae consecuencias grandes, no hay inversión, mayor pobreza, mayor delincuencia. Esas son las consecuencias que hay que medir, y yo estoy tratando de orientar al pueblo hondureño de una forma adecuada desde el punto de vista del amor que siento por esta tierra. Yo soy un soldado que me formaron para amar Honduras y para estar dispuesto a dar la vida en defensa de esta tierra. Y por eso es que sigo esta lucha y considero que cualquier momento es oportuno para generar un cambio. Con respecto a la retroactividad que plantea la ley, ¿usted está de acuerdo que no sea retroactiva? No, que no sea retroactiva, si la Constitución lo establece, que no debe haber retroactividad. ¿Y que sea de carácter universal como lo plantea el constitucionalista? Correcto, de acuerdo con él, de acuerdo. Y ahí seguro que lo que están analizando esto van a tener la misma idea que nosotros. Muy bien. Vamos a leer qué es lo que dice, a manera de resumen, lo que opina el Consejo Nacional Anticorrupción sobre este tema, ¿le parece? Rápidamente, son varios puntos, vamos a destacar dos. Que este proyecto tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos les está exigiendo la compensación de favores como recompensa de su apoyo. Por lo que es evidente que en ningún momento se está pensando en la sociedad hondureña, sino que en sujetos socialmente reconocidos y que, mediante recursos económicos ilícitos, han adquirido bienes y realizado mejoras a los inmuebles obtenidos de manera previa al ejercicio de la función pública. ¿Qué opina de eso? Vuelvo a insistir, ¿cuáles son los resultados que está teniendo la lucha contra la corrupción? Son resultados positivos. Yo le pregunto a los del CNA, los resultados son positivos. Está gastando demasiado dinero el Estado en un montón de instituciones que no están dando resultados, que están siendo ineficaces.
Eso quiere decir que en Honduras falta poner orden, que sean más eficientes. Pero ¿usted comparte esa opinión del CNE, abogado? No, no la comparto porque dice que no hay nada que reformar en la ley porque no hay nada inconstitucional. Y la ley sí tiene... Bueno, ese era el siguiente párrafo que quería que le diéramos lectura también. Por favor, si son tan amables. Que la actual ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito no presenta ninguna razón para ser reformada o considerarla inconstitucional, sino que el problema radica en que los operadores de justicia no aplican los procedimientos establecidos en la misma de una manera objetiva y correcta, sino que de forma desproporcional. ¿Será que el problema no es lo que establece la ley, abogado, sino que el problema es cómo los operadores de justicia, entiéndase, Ministerio Público y juzgados, están aplicando la ley? No, mire, todo mundo debe de saber de que, por ejemplo, cuando un juez le quiere aplicar a uno una norma desproporcionada o una norma injusta o una norma no contemplada dentro de la ley, usted puede interponer los recursos legales pertinentes. Usted puede irse en apelación, usted puede presentar un recurso de casación, usted puede realizar cualquier tipo de actividad procesal que tienda a restituir la garantía procesal que le está siendo violada. Entonces, no es que los jueces actúan de manera omnímoda, que los jueces tienen un poder absoluto, que nadie los puede controlar. Existe una Inspectoría General de Tribunales donde usted puede presentar denuncias. En el mismo Ministerio Público usted puede denunciar a un juez que esté actuando con prevaricato, con cohecho. Yo la otra vez vi un informe del Ministerio Público la semana pasada donde están encausando y criminalmente a 3 jueces por cometer delitos de prevaricato, un juez de Santa Bárbara, un juez de San Pedro Sula, un juez de Tegucigalpa. Pero yo le pregunto, por ejemplo, en el dado caso que algunas de las personas mencionadas recientemente en algún escándalo de corrupción, resultara que el Ministerio Público no le puede probar efectivamente lo que le dice que supuestamente, el delito en que supuestamente incurrió, ¿usted cree que el juez, la jueza, van a dictar sobreseimiento? No, claro que no. Mire, yo siento que ahorita, sobre todo estos nuevos jueces de los juzgados de anticorrupción y extorsión, que son los nuevos tribunales que se acaban de inaugurar para el tema, esos jueces no se van a arriesgar a eso. Además, recuerde que son jueces certificados por la MASI. No, me refiero, si el Ministerio Público no puede probar que la persona que se ha acusado, que alguno de estos políticos o gente conocida, no se le prueba lo que ocurrió por parte del Ministerio Público, no tiene suficientes pruebas, ¿el juez o la juez se va a arriesgar a darle sobreseimiento? Yo creo que no. Para que le dé la opinión, para que la opinión pública, pues, porque ahora usted sabe, sea inocente o sea culpable, ya toda la percepción que hay alrededor de doña Roselena, de ya fulano, quedó manchada su reputación. Exactamente, y no ha sido vencida en juicio. Ella y cualquier otra persona. La honorabilidad quedó por los suelos. Sí. Pero le pregunto, si el Ministerio Público no puede probar. No le puede probar, ¿usted cree que el juez la va a dejar en libertad? Si yo fuera juez, no la dejo en libertad. Si el Ministerio Público me logra probar a mí que efectivamente hay indicios racionales y medios de prueba contundentes, yo condeno a la persona. De lo contrario, yo la voy a sobreseer, yo no me voy a atrever a venir a condenar a una persona. A pesar de que la opinión pública va a decir que usted estuvo en contubernio, que ese juez estuvo en contubernio y que favoreció por cuestiones políticas y por presiones políticas y por presiones del poder a esa persona que había sido acusada. Es correcto. A pesar de que la opinión pública empiece a victimizarme y a ponerme a mí como que yo soy el defensor número 1 de la corrupción, yo como juez no me atrevería a condenar a una persona. Me parece a mí que sería un cargo de conciencia tremendo para un juez, tomar una actitud aparte de antijurídica, antiética, llena de inmoralidad hacer una situación como esa. Y estos jueces anticorrupción, repito, están certificados por la MASI. Son jueces especialmente escogidos bajo procedimientos diseñados por la MASI. Entonces yo creo que echarle la culpa a los jueces es bien fácil. Decir que el problema está en que el sistema judicial y los jueces no saben aplicar la ley, me parece a mí que es irse por la línea más fácil, es irse por la tangente. El problema aquí radica, y en eso coincido con el general Romeo Vázquez Velázquez, en que nosotros debemos de tratar, por sobre todas las cosas, de defender el imperio de la Constitución. Nosotros no podemos andar combatiendo la ilegalidad con otra ilegalidad. Usted no puede violentar derechos y principios fundamentales como la presunción de inocencia, como el debido proceso, como el derecho a la propiedad privada. Esos son conceptos que genuinamente sustentan al Estado de Derecho. Entonces yo no voy
a convertirme en el cómplice de una ilegalidad solo por estar supuestamente enarbolando la bandera anticorrupción. Si esta persona comete delito, como decía el ejemplo del abogado Argueta, por 5 millones de lempiras, ¿está bien que le aseguren esta casa que vale 10 millones de lempiras? Y que a la familia de esta persona que está acusada por este supuesto delito, ¿la saquen de la casa? No, mire, el aseguramiento de un bien implica de que usted sigue teniendo su bien, sigue disfrutando de él, lo único es de que lo tiene inmovilizado, lo tiene congelado. No, pero a la gente la sacan de su casa. No, eso es ilegal, usted no puede sacar a una persona de su casa mientras no haya sido vencida en juicio. Eso le violenta la presunción de inocencia, le violenta el derecho de propiedad, le violenta el debido proceso que establece la Constitución en el artículo 90. Eso no puede ser, pero en cuanto al tema de los bienes que aseguran, ahí tengo yo una particular observación y es la siguiente. Puede ser que una persona adquiera un bien de manera lícita, pero que posteriormente cometa un ilícito y dentro de la comisión del ilícito se produzca una confusión de los bienes lícitos con los bienes ilícitos. Algo así como que usted mezcla agua limpia, como el agua azul, con agua sucia. De repente usted no puede separar. ¿La contamina? No, la contamina. Lo ilegal, lo obtenido con corrupción, le viene a usted a contaminar lo que usted adquirió de manera lícita. Y entonces cuando no es fácil producir una disgregación o que usted haga una disquisición entre un bien ilícito con un bien lícito, entonces lo que procede allí es incautarlo todo o asegurarlo todo. Usted fue funcionario público de 2012 a 2014. Tiempo después le presentan un requerimiento porque usted incurrió en un acto de corrupción entre 2012 y 2014, presuntamente. Entonces, le aseguran los bienes que usted adquirió entre 2012 y 2014, el periodo en el cual usted fungió como funcionario público. Si esos bienes... No, permítame. Pero no solo le aseguran estos, sino que le aseguran estos otros bienes que usted adquirió cuando usted no era funcionario. Cuando yo no era funcionario. Cuando usted no era funcionario público. ¿Está bien que le aseguren esos bienes también? Si esos bienes no han sido contaminados, no deben de asegurárselos. Pero si esos bienes han sufrido algún tipo de contaminación, entonces sí procede el aseguramiento. ¿Quién decide si fueron o no contaminados? Debería de haber entonces ahí un peritaje donde peritos responsables y que tengan el expertise necesario puedan determinar si hubo o no contaminación del bien. El otro día escuché... Y el abogado defensor, sí, por ejemplo, si yo tengo un abogado que me está defendiendo, el abogado deberá de probar que esos bienes que yo obtuve anteriormente, que los obtuve de manera lícita, no han sufrido ningún tipo de contaminación. Y independientemente, si sufrieron o no sufrieron algún tipo de contaminación, esos bienes que usted adquirió anteriormente a la acusación que usted recibe cuando fue funcionario público, y el bien que usted le aseguran que usted adquirió supuestamente de manera irregular cuando era funcionario público, le aseguran este y le aseguran los anteriores. Las personas que viven ahí, a pesar de que esos bienes están asegurados, ¿deben seguir viviendo ahí o deben desalojar? No, deben de seguir viviendo ahí, inclusive el menaje que tiene el bien debe de respetarse mientras no haya una sentencia firme condenatoria. Cuando haya una sentencia firme condenatoria, para afuera. Ahí deberán de salir y ahí deberán de incautar los bienes, no antes, como lo están haciendo ahorita, lo cual considero yo que flagrantemente violenta derechos constitucionales. Escuché el otro día en la radio a una señora que dijo que le habían acusado, creo que por testaferrato, una cosa así, y que estuvo 1 año y medio en prisión. Y al final no le pudieron demostrar nada. Y salió en libertad. Y le habían asegurado 2 casas. Una en la Miraflores y la otra creo que en la Kennedy o en las Colinas, el hogar, por aquí, en Tegucigalpa. La señora estuvo 1 año y medio presa, salió en libertad. Dice que fue hace 1 año aproximadamente que salió en libertad y no le han devuelto esas 2 propiedades que le fueron aseguradas. Ahí usted está viendo cómo le han dañado a esta señora sus derechos fundamentales y cómo por eso estamos nosotros pensando que definitivamente reformar esa ley viene a convertirse como en una necesidad para salvaguardar los intereses y los derechos de las personas inocentes como la que usted menciona. Ven, la reforma a esta ley de
privación de dominio de bienes de origen ilícito, favorece a los corruptos? Pues si el corrupto se logra probar su corruptela y un juez lo sentencia, no lo va a favorecer, evidentemente. Esta ley va a venir a favorecer únicamente a aquellas personas que logren demostrar su inocencia después de un proceso. Y así es como yo quiero entender el espíritu y la filosofía de la reforma que pretende el doctor Castro Bobadilla y el partido Alianza Patriótica. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Eso es el espíritu. Estás disfrutando 3030 gracias a Kia, los únicos en ofrecerte 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Kia, el poder de sorprender. Hay un punto que yo quisiera que usted lo aclarara, abogado. El abogado Juan Carlos Barrientos, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Escuché aquí, incluso en el programa Frente a Frente esta semana o la semana pasada, no recuerdo, a una experta colombiana decir que todo estaba bien con respecto a esta ley de privación de dominio y que esto había sido un éxito en Colombia y que por lo tanto no miraban ninguna necesidad en reformar la ley aquí en Honduras. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, lo que ocurre es de que los colombianos procedieron a hacer adecuaciones y reformas en la Constitución de su estado para que no tuviera problemas en cuanto a la aplicación de la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. En Honduras no hemos hecho esa adecuación. Es decir, esa ley se aprobó y se aprobó a sabiendas de que contenía violaciones a principios fundamentales. Entonces, yo siempre he sostenido la tesis de que antes de reformar la Constitución es mejor reformar una ley secundaria, porque la ley secundaria debe respetar los principios constitucionales. Entonces, en Colombia ella lo ve muy bien, porque fue una ley que surgió precisamente para contrarrestar el tema de el montón de bienes ilícitos provenientes de narcotráfico y porque ellos reformaron su constitución y reformaron y adecuaron todo el sistema jurídico para adecuarlo a esto. En Honduras no lo hemos hecho. Y otro punto, un amable televidente me manda un mensaje y dice, la ley le quita bienes a terceros que no tienen nada que ver con los hechos ilícitos. Mire, ese tema yo no lo he conocido, de que le quiten bienes a terceros, pero tengo entendido de que da dentro de las facultades la de quitarle un bien a un tercero cuando proviene, por ejemplo, del ilícito. Por ejemplo, yo adquiero un bien de manera ilícita y ese bien, el que comete el delito soy yo, pero yo se lo traspaso a usted. Entonces ese bien se lo pueden ir a quitar a usted y usted es un tercero. O sea que ese tema se está produciendo. El tercero puede ser que haya comprado de buena fe, pero también puede, si se logra probar de que usted a sabiendas de que el bien era de un origen ilícito, lo compró, entonces ahí sí se le podría asegurar el bien. Pero si no se logra demostrar que usted actuó de mala fe, me parece que es incorrecto que le quiten el bien o que se lo incauten. Y otra observación que hace, que tal vez usted le puede explicar mejor. Hay doble juzgamiento, porque la misma solicitud se conoce en el juzgado de privación de dominio y en juzgados de letras ordinario. Sí, es que en el tema que estamos conversando, aquí intervienen 3 tipos de juzgados. Si se trata, por ejemplo, de delitos comunes, no contra la administración pública, tiene que conocer un juzgado de letras penal. Pero si se trata de que estoy yo cometiendo actos de apropiación indebida de bienes, malversación de caudales públicos, de bienes estatales, entonces ahí interviene el juzgado nuevo, que es el juzgado de letras de corrupción. Pero hay un juzgado que se llama de privación de dominio, donde los jueces ahí únicamente conocen las solicitudes que presenta el Ministerio Público para despojar totalmente del dominio de un bien a una persona, en cuyo caso habría doble juzgamiento. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el abogado Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción está en línea telefónica, tendrá su participación en un par de minutos. Ya regresamos. Aceptamos la llamada telefónica, la comunicación telefónica del abogado Odir Fernández. El abogado Odir Fernández es el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado, buenas noches. Gracias por comunicarse con el programa 3030. Hola, muy buenas noches, Edgardo. Buenas noches a sus invitados y al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad y poder aportar en esta discusión que se está dando y dar también la versión desde el CNA sobre el análisis jurídico que nosotros hemos realizado sobre
estas nefastas reformas que se están proponiendo en el Congreso Nacional. En primera instancia, Edgardo, quiero mencionarles de que ya efectivamente nosotros hicimos un análisis en donde hemos considerado de que se ha prostituido la naturaleza jurídica de la ley de privación de dominio. Esta ley de privación de dominio no tiene ni naturaleza civil, ni naturaleza penal, ni naturaleza administrativa, que es un sentido estrictamente constitucional. Al mismo tiempo, ¿por qué nosotros como CNA decimos de que esta ley no es inconstitucional? Quiero comentarle que en el mes de mayo del año 2015, apoderados legales presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte determinó que esta norma era constitucional. Por esa razón nosotros hemos establecido específicamente que no es inconstitucional, no porque nosotros lo decimos, sino porque la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, así lo determinó en el año 2015. Fíjense que nosotros queremos mencionar por qué se está beneficiando a ciertos sectores, por qué razón estas reformas no se propusieron desde antes, cuando se le estaba privando del dominio a los narcotraficantes y a otras personas. ¿Por qué razón se viene a proponer esta reforma hasta ahora, directamente cuando los corruptos están siendo sometidos a procesos penales? Esto deja mucha duda también al CNA y mucho al pueblo hondureño. Fíjense usted que si nosotros mencionamos de que no tiene naturaleza penal, como aberración jurídica se está incorporando dentro del mismo proyecto el artículo 370 del Código Penal, en donde dice que no se podrá privar del dominio hasta una sentencia condenatoria a aquellas personas que sean sometidas a proceso por malversación de caudales públicos, por apropiación. En técnica legislativa no cabe este mecanismo incorporando tipos penales. Entonces, actualmente la ex primera dama de la República está siendo sometida a un proceso penal por malversación de caudales públicos por apropiación. Y en este caso se está poniendo con nombre y apellido el tipo penal en esa reforma que se está proponiendo. Fíjense que nosotros hemos escuchado de que hay una serie de discusiones de que se preguntan las personas ¿por qué si le sometido a proceso penal por un monto determinado se le está quitando más? Yo invito a sus invitados de que leamos muy bien el principio de retrospectividad consignado en el artículo 80 de la Ley de Privación de Dominio. Este principio establece de que se va a llegar más allá independientemente del momento en que se haya adquirido el bien, siempre y cuando se identifique desde que los bienes sometidos a proceso penal o sometidos a privación de dominio, mejor dicho, se identifique de que estos se han confundido con fondos ilícitos. Si bien es cierto, hay personas, hay corruptos que han obtenido sus bienes de manera previa, de manera legal, yo le puedo garantizar de que en el camino hubo una confusión del dinero lícito con el dinero ilícito. Entonces eso motiva directamente para que los procedimientos establecidos le priven del dominio a estas personas. La otra es, ¿por qué razón el legislador, su espíritu en aquel momento determinó quitar más allá de lo que la persona ha sustraído? Precisamente lo hace porque no tenemos nosotros que medir el monto que el corrupto sustrajo, se apropió, se robó, sino que tenemos que medir cuánto es el perjuicio social que ocasionó en no incorporar esos fondos a los proyectos sociales bajo los cuales estaban destinados. Entonces el legislador específicamente lleva la sanción más allá de lo que realmente se apropiaron las personas. Y otro de los aportes que quiero generar en este caso es de que no es el momento adecuado para que se propongan estas reformas. En realidad nos entristece que nuevos partidos políticos se estén acomodando a un sistema en donde actualmente nosotros estamos comenzando a dar ataques en contra de los corruptos. Sin embargo, vemos nosotros esta propuesta como otra de las partes del pacto de impunidad que se está gestando en el país. Nos preocupa que dentro de poco entonces legislen para blindar más a los corruptos que están siendo sometidos a proceso penal. Nosotros creemos de que hay otros mecanismos para presentar aportes necesarios en el combate a la corrupción, pero esta reforma en realidad
es un inminente pacto de impunidad, Edgardo. Muchas gracias. Abogado Odil Fernández, si nos aguarda un momentito porque el general me pidió el uso de la palabra para hacer referencia a lo que usted ha comentado. Si lo puede aguardar un momentito, bien. Si no, pues nosotros respetamos su decisión. General. Bueno, fíjense que en realidad aquí nosotros queremos generar el aporte, no entrar en un debate. Créanme que todo lo que le hemos manifestado es desde el punto de vista académico, jurídico, de un análisis que nosotros hemos realizado. Muy bien. Lo ideal no es entrar en polémica, sino que nosotros damos los puntos de vista con todas las consultas que hemos realizado y con análisis no de otros países, sino de nuestro país y sobre lo que la Corte Suprema de Justicia en el pasado ya lo mencionó. Muchas gracias, Edgardo, por la oportunidad. Muy bien, general. Fíjese de que yo le acepto algo a él, ¿verdad? Que cuando se hacen debates con altura es bueno, ¿verdad? Porque se aportan ideas, porque no siempre nosotros vamos a tener la razón, porque hay gente que siempre cree que ellos solo ellos tienen la razón. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y le voy a hacer un reclamo en nombre de mi partido al CNA, no a usted, abogado, es lo siguiente, que en este documento que ustedes sacaron, dicen aquí, proyecto que tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y vinculadas a diferentes partidos políticos. Pruébenlo. No anden especulando, por favor. No se lleven de encuentro las personas. Dice aquí, está exigiendo a partidos políticos que le están exigiendo la compensación de favores como recompensa de su apoyo. Mira, están cometiendo delitos. Están cometiendo los delitos de injuria, de difamación y calumnia. Por favor, nosotros los hondureños tenemos la obligación de sentarnos y a ustedes les debería dar pena les debería dar de esos pobres resultados que están teniendo en la lucha contra la corrupción. Yo no he visto grandes resultados, más que estar denunciando personas por los medios de comunicación, no he visto yo la implementación de códigos de ética en las diferentes instituciones de parte de ustedes, políticas orientadas a prevenir la corrupción. No he visto un buen plan de combate a la corrupción. Y la palabra es clara, es anticorrupción. Entonces, por favor, ¿verdad? Como hondureños tenemos la obligación de sentarnos dentro del marco del respeto y seamos abiertos, como decía Albert Einstein, que la mente es como el paracaídas, que solo sirve si se abre. Entonces, abramos la mente a nuevas ideas. Nosotros lo que queremos mejorar son las condiciones de nuestro país y sobre todo que todo se haga dentro del marco de la Constitución de la República. Y me da un poquito de pena a veces cuando hay profesionales que vienen de la universidad, ¿verdad? Y saben, ¿verdad?, de que hay derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales y que nosotros lo que buscamos es casualmente que las cosas se hagan correctamente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Y a continuación, en unos minutos, la noche del gol, aquí siempre por TSI. Ya volvemos. Despedimos el programa de esta noche. General, muchas gracias por haber estado con nosotros. 30 segundos, por favor, rapidito. Mire, yo lo que quiero es que se revise todo este contexto, la estrategia, y que esos recursos que le están quitando a los narcotraficantes y que le están quitando también a los que cometen delitos de corrupción, que vayan a parar a los hospitales públicos, a las escuelas, que hagan algo con esos fondos para ayudar a esta gente que está sufriendo. Abogado. Que la lucha contra la corrupción continúe, que no se le tiemble la mano ni a los jueces, ni al Ministerio Público, ni al mismo Consejo Nacional Anticorrupción, pero que respeten el debido proceso, que respeten la presunción de inocencia y que respeten el derecho de propiedad, que son derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.